Soy Top y bienvenidos una vez más a Topsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando hasta dónde pueden llegar los celos de una mujer. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Topsicopedia. Y sin más, hoy hablaremos del trágico caso de Sherry Rasmussen. Sherry Rasmussen nació el 7 de febrero de 1957 en California. Fue descrita por amigos y familiares como una chica responsable, dedicada e inspiradora. A los 16 años ingresó a la Universidad de Loma Linda de California para estudiar enfermería y se especializó en cuidados intensivos. A la corta edad de 20 años, Sherry ya había sido nombrada como directora del área de enfermería del Centro Médico Adventista de Glendale. Disfrutaba mucho de su trabajo, dando presentaciones y talleres educativos para las enfermeras del lugar. A los 29 años se encontraba en el apogeo de su carrera y fue en ese tiempo que conoció a John Rutten, un recién graduado de ingeniería mecánica. Ambos tuvieron una conexión instantánea. Después de salir por un par de meses, se casaron en noviembre de 1985. Compraron una casa en un condominio en Balboa Boulevard y comenzaron su vida en pareja. Su matrimonio era normal. Viajaban juntos, visitaban a sus familiares y disfrutaban de sus éxitos. Pero lamentablemente este matrimonio se vería abruptamente terminado por una tragedia. A tan solo meses de estar casados, el 24 de febrero de 1986, Sherry tenía planeado dar un taller motivador para enfermeras, pero no se sentía con actitud y no tenía ganas de hacerlo. Así que le dijo a John que estaba pensando en llamar al trabajo y decirles que había sufrido una lesión en la espalda y de esta manera ausentarse ese día del trabajo. John le dijo que la llamaría durante el día para saber qué había decidido. Salió por la mañana a su trabajo y se despidió de Sherry como cualquier otro día, sin saber que esa sería la última vez que vería a su esposa con vida. John llamó a casa alrededor de las 10 de la mañana, pero no obtuvo respuestas. Pensó que Sherry decidió ir a trabajar, así que llamó a su oficina, pero la secretaria le dijo que Sherry no se había pasado por el lugar. Cuando Sherry tenía jornadas largas de talleres, a veces no iba a su oficina, así que esto no le llamó mucho la atención y John continuó trabajando. Por la tarde, cuando John llegó a la casa, encontró la puerta del garage abierta y el carro de Sherry, que era un BMW, no estaba allí. También encontró vidrios rotos en el camino de la entrada. Esto le llamó mucho la atención, así que subió rápidamente las escaleras hasta llegar a la sala, donde encontró el cuerpo de su esposa sin vida. El departamento tenía signos de lucha y estaba desordenado. Sherry había sido asesinada con 3 disparos. Tenía heridas defensivas y un hematoma en la cara. Los investigadores encontraron una huella ensangrentada junto al botón de pánico de la alarma antirrobo. El equipo de estéreo del cuarto de la pareja había sido desconectado y uno de los altavoces quedó al lado del cuerpo de Sherry. En las escaleras que llevaban de la sala al segundo piso, encontraron una videograbadora, un reproductor de CD y algunos CDs que habían sido apilados con una mancha de sangre sobre un CD. Algo peculiar es que no había señales de entrada forzada y lo único que se habían llevado fue el auto BMW y la licencia de matrimonio de la pareja. Algo más extraño fue una marca de mordida encontrada en la parte interna del antebrazo izquierdo de Sherry. El detective encargado del caso fue Lil Mayer. Él interrogó a vecinos y supo que a las 9:45 de la mañana la puerta del garage estaba abierta y no había el auto dentro. Una familia dijo que al mediodía 2 hombres que eran jardineros del complejo tocaron su puerta para entregar un bolso que encontraron en el suelo. La policía se lo llevó y descubrió que era de Sherry. Por otro lado, se recuperaron 2 balas calibre .38 del cuerpo de Sherry.
Mayer encontró una manta acolchada con un agujero de bala, con pólvora y quemaduras. Esto llevó a la conclusión de que el atacante había amortiguado el sonido de los disparos con esta manta. La policía recolectó evidencia de la escena del crimen, entre ellas un hisopo con el que tomaron muestras de la saliva de la mordida que tenía Sherry para así guardar el ADN. El carro de Sherry fue localizado una semana después, pero esta evidencia no llevó a ningún lado. Después de que el detective Mayer hablara con amigos, familiares y vecinos del lugar, se concentró en los testimonios de personas que vivían en el lugar y habían sufrido robos. De hecho, el mismo día que Sherry fue asesinada, otra casa había sido asaltada. En uno de estos robos, una mujer había sido agredida y se describió a los atacantes como 2 hombres latinos. Mayer estaba seguro de que Sherry fue el resultado de un robo fallido, pero su compañero de trabajo Steve Hawks no estaba muy de acuerdo con esto. Si este fue el escenario, ¿por qué Sherry tenía una mordida? Según datos de la policía, las mordidas son más comunes en peleas entre mujeres, pero los asaltantes fueron descritos como 2 hombres. Mayer no le dio mucha importancia a este dato, y él le dijo a la familia de Sherry que ladrones habían irrumpido en la casa de ella mientras Sherry aún se encontraba en su cuarto. Intentaron robar algo en la sala. Sherry bajó, los descubrió, se desató una pelea que pudo haber durado 1 hora y media hasta que finalmente mataron a Sherry. Intentaron robar el estéreo, pero no lo lograron y huyeron del lugar. Con esta conclusión, la investigación se cerró. Pero el padre de Sherry, Nels Rasmussen, no estaba convencido. Para él habían demasiados cabos sueltos. ¿Cómo su hija había luchado durante tanto tiempo contra 2 hombres? Si el objetivo de los asaltantes era robar pertenencias, ¿por qué no se llevaron las joyas u objetos de valor que estaban en la sala? Se supo que un joyero de Sherry se encontraba en la sala, pero lo único que hicieron fue rebuscar entre documentos para llevarse el acta de matrimonio de la pareja. Extraño, ¿verdad? Pues bien, hay algo mucho más peculiar en este caso. Lo primero que Nels le preguntó al detective Mayer después de la muerte de su hija fue: ¿ha investigado a la exnovia de John, la mujer policía? Para entender esto, debemos regresar un poco en el tiempo. Cuando John era un estudiante universitario, conoció a Stephanie Lazarus, un estudiante de ciencias políticas. Ellos salieron juntos durante un largo tiempo, pero no era una relación formal. John veía a otras mujeres cuando estaba con Stephanie. En el momento en el que John comenzó a salir de manera formal con Sherry, Stephanie estuvo destrozada, y más aún cuando la pareja anunció que se casarían. Mientras estaban comprometidos, Stephanie en una ocasión fue a la casa de ellos y dejó un par de esquís pidiéndole a John que por favor los encerrara. A Sherry le pareció esto un poco extraño, ya que Stephanie fue vestida de manera provocativa, pero John le dijo que solo era una amiga, nunca habían tenido una relación seria y que no le dara mucha importancia. Sherry solía llegar más tarde que John a casa, y en una ocasión Sherry llegó más temprano de lo normal y Stephanie tocó la puerta y preguntó por John, pero él no llegaba aún. Sherry le contó esto a sus padres llorando, porque creía que John la estaba engañando. John negó que esto estuviera sucediendo. Pero las cosas se pusieron intensas. Stephanie visitó a Sherry en varias ocasiones en su trabajo, y en una ella la confrontó y le dijo que si ella no podía tener a John, nadie lo haría. Esta discusión fue escuchada por varias personas que trabajaban en el lugar, y Sherry le contó esto a sus padres. De hecho, Nels estaba en contra de que Sherry se casara con John por todos estos inconvenientes. Algo más peculiar es que días antes de su muerte, Sherry le contó a sus padres que estaba muy preocupada porque sentía que estaba siendo acosada por Stephanie. Para esa época, Stephanie había terminado la universidad y estaba en su 2º año de trabajo en el departamento de policía de Los Ángeles. Nels le dio toda esta información al detective Mayer, pero él le dijo que había visto demasiadas series o películas, que eso no sucedía en la vida real.
En los interrogatorios, Meyer le preguntó a John sobre Stephanie. Él le dijo que era una chica con la que salió hace tiempo y le dio alguna información sobre su relación. Por otro lado, Nels le preguntó a Meyer si habían comprobado si la mujer policía había estado trabajando ese día. La respuesta fue que no. De hecho, en el expediente policial de este caso, solo figuraba una llamada realizada a Stephanie casi un año después de los hechos, el 19 de noviembre de 1987, con la entrada escrita: Stephanie Lazarus verificada, P.O. era exnovia de John. Aunque Nels insistió mucho en que Stephanie era una fuerte sospechosa, la policía no lo tomó en serio. La investigación paró y el caso se congeló con los años. Los padres de Sherry ofrecieron una recompensa de $10,000 por información y el caso apareció en la serie de televisión Murder One, en un segmento especial sobre casos no resueltos. Con el pasar de los años y la llegada de la nueva tecnología de reconocimiento de ADN, varios casos antiguos comenzaron a ser resueltos. Nels se enteró de esto y llamó a los detectives encargados del caso de su hija y les dijo que por favor aplicaran esta tecnología en el caso de Sherry. Habían muestras de sangre, cabello y el hisopo con el cual se tomó una muestra de la saliva de la mordida que tenía Sherry. Pero la policía le dijo a Nels que tenían un presupuesto limitado y que no podían darse el lujo de realizar este procedimiento en el caso de su hija. Nels se ofreció él mismo a pagar todos los costos del procedimiento, hasta consiguió un laboratorio dispuesto a ayudarlo. Pero los detectives le dijeron que no serviría de nada realizar esta prueba de ADN sin un sospechoso con el cual comparar el ADN. Pero Nels insistió. Él dijo que sí había un sospechoso, Stephanie, pero la policía no le dio mucha importancia. Los años pasaron y en el 2001 se creó la Unidad de Homicidios de Casos No Resueltos para reexaminar archivos de casos congelados. 3 años más tarde, Jennifer Francis, una criminalista, retiró el caso de Sherry en una revisión de rutina. El expediente de Sherry le llamó mucho la atención a Jennifer, en especial la parte de la mordida y el hecho de que se había tomado un hisopo con la saliva del criminal, pero este hisopo no figuraba en la lista de pruebas almacenadas en el departamento de policía. Descubrió que en octubre de 1993, un detective llamado Bill Murray había visitado el lugar, más de 7 años después del asesinato y curiosamente poco después de que Nels solicitara una prueba de ADN. No es inusual que un detective retire pruebas y las entregue para ciertos procesos. Esta persona revisó el archivo y firmó la hoja de constancia de que todo estaba en correctas condiciones, pero faltaba el hisopo. Al ser interrogado, este detective dijo que no recordaba haber hecho esta visita y firmado la hoja. Jennifer se preguntó, ¿qué sucedió con el hisopo? ¿Dónde podría estar? Ella conocía el procedimiento policial con la evidencia. Una vez recolectada, era guardada en un congelador forense mientras el caso seguía activo y después se archivaría. Jennifer pidió acceso al área de congeladores y buscó a mano en uno por uno hasta que encontró un sobre Manila con el apellido de Sherry escrito sobre él. Allí estaba el hisopo. Esta prueba había sido inventariada, pero jamás se guardó en el archivo del caso. Pasó 18 años congelada. Jennifer mandó el hisopo al laboratorio para que se identificara al ADN. En enero del 2005, ella recibió los resultados y los comparó con la base de datos de delincuentes de la policía y no hubo coincidencias. Pero Jennifer notó algo muy peculiar. El ADN era de mujer. Jennifer habló con los detectives a cargo de reinvestigar casos congelados y ella les dijo que si el atacante era una mujer, la teoría del robo era poco probable, pero los detectives le dijeron que tal vez
Uno de los asaltantes era mujer. No era algo muy común, pero tampoco imposible. Jennifer leyó todo el expediente y no había mujeres sospechosas en el caso. Los detectives decidieron no reinvestigar y este caso se volvió a congelar. Tuvieron que pasar 4 años para que este caso volviera a ser tomado en cuenta. En febrero del 2009, los detectives de Los Ángeles no tenían mucho trabajo, así que se les asignaba casos congelados para que lo revisaran. El detective Jim Nuttall fue el encargado de examinar el caso de Sherry y notó la misma contradicción que había mencionado Jennifer sobre que 2 hombres atacaron a Sherry, pero el ADN pertenecía a una mujer. Jim notificó esto a su superior y este asignó a 2 detectives más para que lo ayudaran. Ellos vieron una historia diferente a la que recopiló el detective Mayor en 1995. Para ellos, Sherry no había sorprendido a los ladrones robando en la sala, sino que ella había sido sorprendida por alguien mientras aún se encontraba en su cuarto. La pelea comenzó arriba. Sherry bajó por las escaleras, tal vez para aplastar el botón de pánico y pedir ayuda. El atacante intentó dispararle y Sherry la retuvo. Fue en ese momento que el atacante la mordió para deshacerse de su agarre. Luego tomó un jarrón, golpeó la cabeza de Sherry y le dio el primer disparo. La mancha de sangre sobre un CD fue reveladora. Esto quería decir que los CDs fueron apilados una vez que Sherry ya estaba muerta. Si estaba muerta, los asaltantes tendrían suficiente tiempo para robar lo que quisieran. ¿Por qué ir a buscar cosas para robar, dejarlas apiladas en el suelo, pero no llevárselas? La policía concluyó que esta escena del crimen parecía ser un montaje para simular un robo interrumpido. Con estas sospechas, los detectives comenzaron a preguntarse qué mujer de la vida de Sherry la quería muerta y tenía el suficiente conocimiento para engañar a un detective de policía. Después de leer todo el expediente, notaron la entrada escrita en 1987 que decía Stephanie Lazarus, verificada, P.O., era exnovia de John. ¿Qué significaba P.O.? Descubrieron que eran las siglas de oficial de policía. Buscaron el nombre de Stephanie en la base de la policía y para ese tiempo ella era una detective muy exitosa y querida que trabajaba en casos de robo de arte para la División de Delitos Comerciales. Se había casado años atrás con un colega y habían adoptado una hija. Los detectives visitaron a John y él les dijo que Stephanie siempre había sido sospechosa para el padre de Sherry. Fueron a ver a Nels y él les contó todo lo que sabía y por qué sospechaba de ella. Por otro lado, los detectives se sorprendieron al notar que John y Nels habían mencionado a Stephanie en sus interrogatorios en 1995, pero las grabaciones de audios y notas del caso no mencionaban nada de ella. Los detectives se plantearon cómo podría un policía asesinar a alguien. Determinaron que no podía hacerlo mientras estaba en servicio, así que debía ser en su día libre. No usaría su arma de servicio, ya que concordaría con los disparos y si quisiera deshacerse de esta, sería todo un problema justificar y pagar la multa por pérdida. Así que usaría su arma de repuesto. Los registros mostraron que Stephanie había comprado una Smith & Wesson calibre .38 poco después de graduarse de la Academia de Policía, que concordaba con las balas encontradas. Rastrearon el número de serie del arma y resultó que Stephanie había denunciado el robo de la pistola en marzo de 1986, pocas semanas después del asesinato. Con la gran coincidencia del arma y la falta de información de Stephanie en el archivo de Sherry, parecía como si alguien desde adentro hubiera estado protegiéndola. Después de hablar con sus superiores, los detectives fueron autorizados para recolectar una muestra de ADN de Stephanie y compararla con el ADN del hisopo. Los detectives guardaron muy celosamente la información de este caso, ya que si estaban equivocados no querían dañar la imagen de una colega.
Un equipo vigiló a Stephanie y a su hija adoptiva en un viaje que realizaron. Después de que comieron un refrigerio en una mesa al aire libre, ellos recuperaron una taza y una pajilla que había usado Stephanie. 2 días después, el laboratorio envió los resultados. El ADN de Stephanie era el mismo de la persona que mordió a Sherry. En junio del 2009, Stephanie fue llamada para realizar un supuesto interrogatorio a sospechosos que estaban bajo custodia por un robo de arte. Decidieron hacerlo de esta forma porque así Stephanie debía entregar sus armas y entrar en una sala de interrogatorios sin llamar la atención. Una vez dentro, le dijeron que se trataba de una charla por cabos sueltos en el caso de Sherry. Al comienzo, Stephanie dijo que no recordaba a Sherry, aceptó que había salido con John, pero que no conocía a Sherry. Déjame pensarlo. No sé si fue un robo o algo así. Han pasado tantos años. Puedo pensar vagamente que pude haber visto un volante. Puede que tuviera su foto. Eso recuerdo. Stephanie en el interrogatorio. Stephanie divagó. Dijo que no recordaba cosas de esa época. Por momentos se desviaron del tema. Los policías intentaron mantener el interrogatorio lo más amistoso posible. Después de un tiempo, Stephanie comenzó a recordar. Dijo que sí conocía a Sherry y que había estado en su casa y en su trabajo. Ella se mantuvo amable, alegre, pero cuando los detectives le preguntaron si ella podía darles voluntariamente una muestra de ADN, ella le respondió que tal vez, que estaba pensando en conseguir un abogado porque sentía que la estaban culpando. Los detectives le dijeron que ella sabía cómo eran estas cosas, que su trabajo era identificar y eliminar a sospechosos. Esto molestó mucho a Stephanie. Se levantó, agradeció a los policías por su trabajo y salió de la sala. Llegó hasta el pasillo y fue arrestada formalmente. Esto es una locura. Esto es absolutamente una locura, comentario de Stephanie al ser arrestada. No se celebró una audiencia de fianza durante casi 6 meses. El juez sorprendió a todos cuando fijó la cantidad de $10 millones en efectivo para la fianza de Stephanie. Antes de comenzar el juicio, la defensa de Stephanie presentó varias razones para desestimarlo. Ellos dijeron que no se había realizado un examen toxicológico en Sherry y que John había fallado una prueba del polígrafo, desviando la atención a una teoría en la que John era el responsable. También dijeron que el caso era demasiado antiguo y que la evidencia podía verse comprometida. Hasta cuestionaron las pruebas de ADN, pero todas estas pruebas fueron rechazadas. El juicio comenzó a principios del 2012. John habló durante este juicio y se rompió en lágrimas al confesar que él se había acostado una última vez con Stephanie cuando ya estaba comprometido con Sherry como para darle un cierre a esta historia. Él dijo que esto fue un gran error y se disculpó con la familia. Un mordisco, una bala, un cañón de una pistola y un corazón roto es la evidencia que demostrará que la acusada Stephanie Lazarus asesinó a Sherry Rasmussen. Comentario del fiscal. En marzo, después de varios días de deliberaciones, Stephanie, con 52 años de edad, fue declarada culpable de asesinato en primer grado, sentenciada de 27 años hasta cadena perpetua. La familia de Sherry presentó 2 demandas, una en contra de Stephanie y otra en contra del Departamento de Policía por encubrir información y obrar a favor de Stephanie, pero las 2 demandas fueron rechazadas, ya que una investigación determinó que no había evidencia de encubrimiento. ¿Por qué las cintas e información de Stephanie no estaban en el archivo de Sherry? ¿Por qué el hisopo nunca salió del congelador? ¿Quién revisó la evidencia 7 años después de la muerte de Sherry y firmó una hoja diciendo que todo estaba en orden? Estas irregularidades siguen siendo un misterio. También la criminóloga Jennifer Francis presentó una demanda en contra de la policía por encubrimiento de información y sentir represalias cuando ella mencionó las irregularidades en este caso, pero esta demanda también fue rechazada. No solo la familia de Sherry Rasmussen perdió a una esposa y una hija,
una vida que nunca podrá ser devuelta, sino que también la familia del Departamento de Policía de Los Ángeles sintió una sensación de traición porque un oficial cometiera un crimen tan terrible. También lamento que nos haya tomado tanto tiempo resolver este caso y llevar un poco de justicia a esta tragedia. Declaración de Charlie Beck, jefe de policía de Los Ángeles. Nels Rasmussen falleció el 20 de junio del 2020. Afortunadamente, en este caso, él vivió lo suficiente para ver a la justicia darle un cierre al asesinato de su hija. ¡Qué desperdicio fue quitarle la vida! Ella vive en todos nosotros. ¿Se imaginan lo que podría haber hecho si hubiera vivido? Comentario de Teresa, hermana de Sherry. Stephanie Lazarus actualmente se encuentra cumpliendo su condena y será elegible para libertad condicional en el 2034. Y eso fue todo sobre el trágico caso de Sherry Rasmussen. Está claro que alguien dentro de la policía no hizo bien su trabajo. Desde el comienzo habían demasiados detalles extraños para que esto haya sido un robo interrumpido, pero el detective principal se hizo de la vista gorda. No sé si esta persona sigue aún con vida, pero me hubiera gustado que lo hayan confrontado en el juicio del 2012. No puedo entender qué pudo haber pasado por la cabeza de Stephanie, qué tan celosa, posesiva y agresiva tienes que ser para llegar a este límite. Personalmente siento que John también tiene un poco o parte de la culpa, ya que él no supo poner límites en Stephanie. Él se iba a casar con Sherry, estaban comprometidos, y aunque Sherry le contó las extrañas actitudes de Stephanie, él no hizo nada para detenerla. Siento que esta es una tragedia que pudo haber sido evitada. Admiro mucho la lucha de la familia de Sherry. Aunque la policía les dio las espaldas, ellos nunca se dieron por vencidos. Nels Rasmussen pudo irse de este mundo tranquilo, sabiendo que la responsable de la muerte de su hija está tras las rejas. También es de admirar el trabajo realizado por la criminóloga Jennifer Francis y el equipo de detectives conformado por Jean Nuttall, Robert Buff, Pete Barba y Mark Martínez, quienes después de tantos años lograron traer justicia en este caso. Díganme ustedes, ¿habían escuchado este caso? ¿Están de acuerdo con la condena que recibió Stephanie? ¿Creen que alguien desde adentro de la policía la estuvo ayudando o fue ella misma quien 7 años después revisó la evidencia y eliminó todo para que ella no sea una sospechosa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, como siempre yo los estaré leyendo. Muchas gracias por ver mis videos. Como siempre, quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica y de España que ven mis videos. Nunca me cansaré de decirles que su apoyo constante, los comentarios que me dejan aquí abajo, las teorías que debatimos en los comentarios, me motivan a continuar cada semana. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Pueden suscribirse en este momento aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Topciclopedia. Bye. Bye, bye, bye.